¿Cuántas oportunidades hemos dejado sin ser efectiva por no planificar antes de llevar a cabo nuestras acciones, verdad? Hoy tenemos el placer de conversar sobre la importancia que tiene la planificación en los procesos de gerencia pública. Yo soy Elcida Arroyo y comenzaremos definiendo lo que es la planificación. Podríamos decir que es un instrumento para dar coherencia a los diversos actos de gobierno que se explican de manera en que han sido configuradas las razones de interés público. Es decir, que tiene por finalidad establecer un sistema nacional que permita el logro de los objetivos estratégicos y las metas plasmadas en el Plan de Desarrollo Económico Social de la Nación. Podríamos decir también que es una herramienta necesaria en la materialización de todos los proyectos en su etapa inicial, ya sea a nivel organizacional privado o a nivel de gerencia pública. En realidad la planificación ha estado presente en todas las etapas de la historia de la humanidad, desde el tiempo prehistórico, aunque no se le daba el reconocimiento sobre lo que era en realidad, era aplicada en los diferentes trabajos de manera empírica, aún siendo en equipo. ¿Cómo se daba esta planificación? En la coordinación y la división de tareas para quienes cazaban y recolectaban alimentos. ¿Cuándo se daba? Cuando se racionalizaban los recursos y cuidaban los medios que se utilizaban para alcanzar los objetivos trazados. En el siglo XX la planificación se ha fortalecido de manera organizacional, de manera organizadas, en distintos enfoques que intentan reconocer, comprender, describir, explicar y predecir de alguna manera el comportamiento de las organizaciones e instituciones bajo diferentes tipos de planificación, evolucionando así a través de diferentes etapas. Incluso actualmente se desarrolla la planificación siguiendo las huellas históricas de las tareas, de las teorías administrativas, que de alguna manera logran precisar el éxito de la planificación organizacional a futuro. En 1990, el teórico estadounidense Michael Foster, quien ya era reconocido por sus aportes en la gestión empresarial, fue considerado padre de la planificación estratégica. En su teoría de la cadena de valor, anticipaba el éxito de sus logros que luego alcanzaría. Su teoría era estudiada en las escuelas más prestigiosas de negocio del mundo y aplicada en muchos sectores de la economía. El teórico consideraba que diseñar una estrategia consiste en crear una fórmula general de cómo una empresa va a competir en un mercado cambiante y en el caso de los organismos públicos, cómo sería la distribución del presupuesto para que fuera de una manera eficaz y eficiente, cuáles serían sus metas y las políticas que se requerían para alcanzarla. En sus aportes describe 3 estrategias competitivas genéricas que se diferenciaban una de cada una de acuerdo a la función y de la ventaja que generaban y el ámbito en que competirían. Estos son liderazgo en costo, liderazgo en la diferenciación y la segmentación del mercado. Podríamos decir también que la planificación estratégica en el sector público mantiene como objetivo el hecho de trazar un mapa
de las organizaciones, de manera que señalen allí, a través de este mapa, los pasos para alcanzar la visión y convertir los proyectos en acciones, en tendencia, la realización de sus metas, los objetivos, las reglas, la verificación y los resultados. La planificación es una herramienta que debe ser viable y utilizado al inicio de todos los proyectos con la única finalidad de tener éxitos. A partir de 1958, tuvo continuidad en vastos sectores de la administración, caracterizado por un periodo de reformas, sobre todo en aquellas áreas de demandas sociales. Si bien es cierto que la administración pública, que se desprende de la puesta en marcha del proceso de transformación institucional en Venezuela, liderizada también por el presidente Hugo Chávez, ha introducido de manera clara cambios significativos en la organización y administración del Estado. También es cierto que no ha sido la mejor versión, ya que se reproducen aspectos o rangos característicos del popularismo y la burocratización, dejando atrás los objetivos claros de una planificación consciente. Los diferentes enfoques y conceptos de la planificación estratégica son sometidos a un continuo debate, cuestionando su eficacia y su vigencia, argumentando principalmente que en un mundo en cambios permanentes es difícil, si no imposible, anticipar cómo y dónde se requiere llegar con una previsión a largo plazo. Cuando hablamos de planificación como aspecto central en la administración, sobre todo en el sector público, nos referimos a la implementación de las políticas gubernamentales o bien la administración u utilización de los recursos del Estado con objeto de fomentar el desarrollo y el bienestar de su población. Nos encontramos que en la Ley Orgánica de la Administración Pública, en su artículo 10, describe que la actividad de la administración pública se desarrolla con base en los principios de economía, celeridad, simplicidad, rendición de cuentas, eficacia, eficiencia, proporcionalidad, oportunidad, objetividad, imparcialidad, participación, honestidad, accesibilidad, uniformidad, modernidad, transparencia, buena fe, paralelismo, de formas y responsabilidades en el ejercicio de la misma. Son sometidas en plenos a la ley de derecho y con su supresión de las formas no esenciales. Es decir, promover la participación ciudadana a prácticas sociales emergentes de producción, distribución y consumo de bienes y servicios de perfil autosostenido o autogestionado. Actuará con prontitud para minimizar los procedimientos y resolver problemáticas que puedan ser amenazas para la gestión del ministerio. Deben de mantener una estructura organizativa plana y sencilla, eliminando toda complejidad innecesaria en el flujo de la información y comunicación, es decir, todo aquello o ejecución de trámites será racional y proporcional a los fines de los objetivos que se persiguen en el ministerio. Deben aplicar los recursos esenciales de manera exitosa en el ejercicio económico. Ejemplo, cuando vemos las rendiciones de cuentas, deberán hacerse en actos públicos con eficacia tras la realización de políticas que accionen la gestión de gobiernos y con eficiencia, capacitando al funcionario para alcanzar los objetivos empleados como los mejores medios posibles. Ahora bien, existe una relación entre planificación y gestión de gobierno. La capacidad de gobierno nos enfrenta a las características y diseños del modelo de la gestión. La acción de gobierno con el estilo y enfoque de la planificación y la dirección del cambio del sistema complejo. Hay necesidad de precisar las relaciones estructurales de determinación y condicionamiento que se establecen entre la modalidad organizativa, los enfoques y métodos de planificación utilizados y los propósitos de la organización. La consistencia y generalidad de teoría en la planificación no se debe olvidar como relación interactiva entre conocimiento y acción. Determina tanto el análisis donde se constituyen las formas y el papel de planificación. Bordes o límites de lo posible con el de la dimensión metodológica, que son los métodos o coherencia con los proyectos sociopolíticos de los actores en una situación concreta o propósito. En Venezuela, desde hace varias décadas, la gerencia
moderna ha implementado nuevas formas para mejorar todos los controles en las empresas y en las instituciones, sobre todo el sector público. Todo esto tiene una vinculación directa con este curso que deben mantener las instituciones del Estado para el logro de sus objetivos y metas. En tal sentido, pues la planificación y los principios generalmente aceptados en el sistema deben estar basados en políticas y normas formalizadas con métodos, procedimientos y normas efectivamente implantados. Contar con un recurso humano, financiero, material, cuyo funcionamiento debe estar orientado al cumplimiento de los objetivos previamente fijados en los planes de cada entidad de trabajo. Esto debería ser en la teoría y en la práctica. En el año 2021, la Universidad de Carabobo realizó un congreso de investigación en el ámbito de innovación de ciencias económicas y sociales como un aporte para la discusión de temas centrales en el país a nivel de Latinoamérica y el mundo. Todo esto apostando a las transformaciones necesarias para la consolidación de una sociedad más justa y equitativa, buscando siempre sensibilizar a la comunidad universitaria y al país en general acerca de la necesidad de compartir saberes y establecer alianzas, sobre todo en los sectores, como una vía para aportar en el campo de las ciencias económicas y sociales con perspectiva inter y transdisciplinaria. Todo esto también respondiendo y tomando en consideración lo establecido en la Agenda 2030, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestas por las Naciones Unidas, con la finalidad de propiciar un escenario para la promoción, la difusión y la proyección de las investigaciones y de los saberes en el campo de las ciencias económicas y sociales. La habilidad en las instituciones públicas venezolanas se debe, entre otros factores, a la ausencia de planificación. Esto ha implicado tener que enfrentarse a un sistema social complejo, el cual posee elementos internos condicionados por una cultura organizacional y política que muchas veces va en dirección opuesta a la racionalidad y a la propia normativa legal vigente, incluyendo pues elementos externos que escapan al control del gobernante y forman parte de una circunstancia económica, política y social. Esto puede ocasionar entonces un clima o inclinarse a favor, un clima desfavorable e inclinarse a favor de unos o de otros. Para lidiar con todos estos obstáculos internos, ¿verdad? Y con las circunstancias del entorno, la organización debe contar con un proceso poderoso, útil, indispensable como lo es la planificación. Que va a permitir entonces asegurar con su cumplimiento la generación de productos y resultados de alto impacto social. Sin embargo, la misma es subestimada y poco utilizada por los gobernantes de turno. Es decir, que los métodos en el proceso de planificación pública adoptados dentro de las diferentes entidades gubernamentales y creados con la finalidad de salvaguardar los recursos, verificar la exactitud y la veracidad de la información financiera y administrativa, además de promover el cumplimiento de metas y objetivos programados, en donde ninguna estructura de control interno, por óptima que sea, puede garantizar por sí sola la gestión eficiente. En cuanto a lo que es el registro de la información financiera exacta y confiable. No puede estar pues libre de errores, como todo pues tiene sus situaciones que mejorar, pero sí nos va a asegurar una planificación que los procesos que se den en dichas instituciones vayan orientados a responder a una necesidad. Podemos decir entonces que la planificación como aspecto central de la modernización administrativa en el Estado comprende en las organizaciones las políticas y los procedimientos adoptados por bien sea directores, gerentes, para administrar las operaciones y promover el cumplimiento de las responsabilidades asignadas en el logro de los resultados deseados. La planificación
ha de ser ejecutada por diversos niveles públicos, cada uno de ellos con unas responsabilidades importantes dentro de la organización. Los directores o las dependencias deben contribuir a que este proceso se dé, a que funcione con efectividad, eficiencia y economía. Sin embargo, sus principales objetivos continúan siendo fundamentales, si bien ha de replantearse la forma de hacerlo, pues metodologías del pasado ya no son de aplicación en una época como la actual, marcada pues por la globalización, por la incertidumbre tanto social como económica, además de política, en todos los entornos, y es muy cambiante. En esta transformación hacia una concepción moderna en la planificación estratégica desempeña un importante papel la inteligencia económica, la disciplina orientada a la gestión y a la protección de la información estratégica, como el conocimiento y la actuación sobre el entorno interno y externo de la organización. Muchas gracias.